Bueno, yo vengo siguiendo el caso Ademar porque me parece realmente increíble. Es una de las estafas más importantes del mundo. Una tan grande que hace parecer a Cositorto un nene de jardín. Una estafa donde se estafaron a 5.500 personas por 400 millones de dólares. 80 millones de esos 400 se estafaron acá en la provincia de Tucumán. Lo habían puesto empresarios, políticos, deportistas, artistas, jueces, estafados, así como escuchás. Y además porque me parece un caso que realmente me parece un caso mucho más político que jurídico. Vamos a repasarlo y vamos a ver la cercanía que tiene con la provincia de Tucumán. Empezando por de dónde sale Ademar, por qué se llama caso Ademar. Y se llama así porque es la estafa de Edgar Ademar Bacchiani o Bacchiani, que es casualmente el protagonista principal. Tengo previo acá, ponémela en la pantalla, así lo voy siguiendo de acá, Lu. A ver, Edgar Ademar Bacchiani era el dueño de Ademar Capital. Ademar Capital SRL era una empresa dedicada a realizar inversiones con criptomoneda, prometiendo importantes rendimientos a sus clientes y que funcionaba principalmente acá, en el norte argentino. Tenía sede en Catamarca, tenía sede en Tucumán y tenía sede en Córdoba. En Tucumán, Ademar estaba en la avenida Solano Vera 61, local 2, en Yerbabuena, y la gerente en Tucumán era Sofía Ailán. Fue una empresa que funcionó, que abrió sus puertas y que recibió muchos clientes ahorristas que querían depositar su dinero ahí para llevarse las ganancias. A ver, la firma prometía, casualmente a sus inversores, incluso ganancias con tasas de interés que llegaban al 50% anual. Algo imposible en todo el mundo. Lo prometían y durante un pequeño corto, bien cortito plazo, lo cumplieron. Entonces, le pedían dinero a sus clientes, le pedían dinero a sus inversores, a sus ahorristas, y con ese dinero, la empresa, en teoría, invertía en el negocio de las criptomonedas, ganaba, y ahí ganaba la empresa y le hacía ganar dinero a los ahorristas. Durante un pequeño tiempo esto funcionó. Y entonces Edgar Ademar fue un rey de reyes durante un tiempo así de cortito. Quiero leer textual lo que escribía Miguel Velardes para el diario AR, para que dimensionemos en el pequeño y corto plazo que esto funcionaba, que la estafa estaba sucediendo y que estaba dando sus frutos, al menos a algunos ahorristas. ¿Quién era Edgar Ademar? Leo textual. La vida de Edgar Ademar parecía estar signada por el éxito. Todos sus movimientos estaban marcados por los códigos de marketing y alentaba esa imagen con viajes a Miami, organizaba fiestas con sus empresas y bandas en vivo, compraba las entradas más costosas para ver de cerca conciertos de, por ejemplo, los Rolling Stones, usaba las cuentas bancarias para contratar a los famosos exfutbolistas que promocionaban su empresa, dedicaba horas a masajes semanales con relajación, con piedras calientes, etcétera, etcétera, y salía por las calles de Catamarca y del norte argentino en una Ferrari original que por supuesto era la envidia de muchos. Vamos a ver quién era Ademar para retratar esto bien. Esta persona es el protagonista, Edgar Ademar Bacchiani, mirá. Ahí te das cuenta. Por supuesto, imágenes conocidas en el mundo de las redes hoy por todos los manos santas digitales que prometen rentabilidad en dólar que es imposible, que promete que seas millonario, que hace que no está ganando en dólares, y toda esa vida que mucha gente quiere venderte, y también lo hacía Edgar Ademar. De donde arranca Wicca hasta Avenida Ocampo, me pertenece. Así que imagínense las cosas que puedo llegar a hacer acá en esta montaña. Podemos hacer del Jumial Carlos Paz, queda un poroto al lado del Jumial si lo agarramos, Y no estoy exagerando, no estoy exagerando para nada. Venilu. Ese era Edgar Ademar ahí presumiendo de que tenía un cerro básicamente en Catamarca y se había comprado una montaña y que quería transformarlo en Carlos Paz. Es decir, estamos hablando de alguien que presumía dinero, que ganaba muchísimo dinero, que se paseaba con una Ferrari y que, bueno, básicamente durante un tiempo fue una persona muy querida, muy amada y muy respetada en el norte argentino. ¿Por qué? Y por lo que mostraba. Mostraba que podía
tener un negocio sustentable que podía hacerle ganar plata a todos sus clientes y sus ahorristas, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que como toda estafa, hay un momento que tiene una subida que es cortita y hay un momento que se corta. ¿Qué fue cuándo? Y como en toda situación de estafa, hasta que los pagos se retrasaron. Hasta que el dinero de los ahorristas empezó a no volver. Y hasta que la posibilidad de recuperar ese dinero se redujo notoriamente y los ahorristas empezaron a notarlo. Y empezaron a ir a las distintas sucursales. Sí, ¿qué tal? Vengo a buscar mi plata. No está mi plata. Sí, ¿qué tal? Sí, vengo a buscar mis intereses. No están mis intereses. Muy similar a lo que pasa en estas grandes estafas, como le pasó a Cositorto, igual le pasó a Ademar. Hay un momento que se traba porque la gente va a buscar lo que le pertenece en teoría y ese dinero no está, no existe. Y ahí empezaron muchos a ratificar, a radicar en realidad, primero, las denuncias en la justicia. Pero antes de que empiece la causa y antes que empiece todo esto que es una telenovela infernal, quiero que escuchemos a un damnificado que hablaba antes de que Ademar Bacchiani esté preso, antes de que empiecen las causas pesadas, en Telefe Córdoba. Y contaba su experiencia, lo que le había pasado a él. La voz de un ahorrista, de un cliente que había confiado en esta empresa y que hablaba y decía esto, escuchá. Esta empresa, esta SRL, lo que ofrece son un tipo de plazo fijo, por decirlo de alguna forma, en la cual le das un capital y ellos te ofrecen un retorno que varía entre el 10 y el 20% dependiendo del monto y si es en pesos o en dólares. Supuestamente ellos las rentabilidades altas las pueden ofrecer ya que lo hacen a través del trading. Edgar Bacchiani es un trader supuestamente de hace muchos años y que ahora se ha visto perseguido, según él, por la gente, por el gobierno de Tucumán y de Catamarca, porque mucha gente ha vendido sus herramientas de trabajo para invertir en su negocio. Con los retrasos ya directamente no paga absolutamente nadie las deudas que tiene. El otro día hizo un vivo en el cual decía que le diéramos 7 días hábiles para acomodar todo, la cosa que no hay cero noticia, iba a mandar gente a Córdoba. Acá en Córdoba somos más de 600 los damnificados por una suma aproximada de 21 millones de dólares. Es así. Esto era antes de que empiece el quilombo. Había un damnificado ahí que decía, bueno, que contaba el modus operandi. Nobleza obliga separar algo de la estafa de Cositorto de la estafa de Ademar. En la estafa de Cositorto, cuando empezamos a profundizar, nos damos cuenta que la fiscal de Villa María de Córdoba dice que Cositorto, con la plata que le daban sus clientes, no operaba en el mercado, realmente. No invertía en nada, no la ponía a trabajar en nada, todo lo que mostraban eran simulaciones, pero jamás operaron en ningún tipo de mercado. Nobleza obliga a hablar de que el caso de Ademar sí operaba en el mercado. Ademar sí es un famoso trader de criptomonedas y sí hacía trabajos vendiendo el famoso high tickets y bla, 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 bla. Un capo de la criptomoneda que durante un tiempo sí puso a funcionar la guita, sí generó muchos intereses y sí le hizo ganar por un pequeño momento guita a mucha gente. La diferencia de uno no operaba, el otro operaba y tenía conocimiento. Cuidado, que después para la justicia eso quizás sea un agravante. Pero vamos a empezar a contar la historia de las causas. Que hay varias, pero hay una que es muy pesada, y que empieza el 2 de marzo del año 2022. El 2 de marzo del 22, el abogado tucumano Alfredo Aydar presenta la primer querella del país en contra de los responsables, es decir, de Edgar Ademar Bacchiani y sus colaboradores. La denuncia recae en la Justicia Federal de Catamarca y esta muy rápidamente procesa y pide la prisión preventiva de Edgar Ademar. Y es así que el 22 de abril, un mes y 20 días después de presentada la denuncia, Edgar Ademar y sus principales colaboradores, parte de esta banda delictiva,
son apresados por la justicia. Una situación que empieza a sorprender a todo Catamarca. Que, oh, mirá, el lord inglés, el que andaba con la Ferrari, el millonario, el que andaba en Dubái, el que iba a ver los Stones en Miami, el que presumía todo el tiempo, el que regalaba mucho en Catamarca, porque dicen que era un tipo generoso en cuanto generaba guita, le compraba cosas a la gente, que se hacía querer, termina preso. Y empiezan todas las sorpresas. Y empieza una cobertura muy grande también de la prensa nacional a seguir este caso. Y es así que hace tanto ruido que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, lo cita al doctor Haydar a una reunión para preguntarle, che, contame más de estas estafas, teniendo en cuenta de que el doctor Haydar representaba a cientos, 800 damnificados por estas estafas. Se juntan el 10 de mayo del año 2022 el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el doctor Alfredo Haydar. En esa reunión, el doctor Haydar le dice, esta es una causa donde hay que investigarse el lavado de activos. Es una causa que tiene directamente que ver con el lavado de dinero. ¿Por qué es importante esto? Ya lo voy a aclarar, pero tenedlo en cuenta. El gobernador de Catamarca claramente no estuvo de acuerdo. Y lo que dijo, esto es un caso de empresa. Una empresa que está fundiendo y que hay que declarar la quiebra. Primer antecedente importante. El 15 de mayo, 5 días después de esa reunión, el doctor Haydar denuncia al hermano del gobernador de Catamarca en la justicia, llamado Andrés Jalil, a Tronco, como le decían, que está ahí, por ser parte, casualmente, de Ademar Capital, o de alguna manera de formar parte de esta asociación ilícita o de esta banda delictiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por dos motivos. La primera era la cercanía que tenían Tronco y Ademar, que se mostraban todo el tiempo juntos, incluso que este termina siendo el padrino de un hijo, así como escuchás. Pero sobre todo, porque Andrés efectúa, y esto está probado, transferencias desde las cuentas de Fundación Jalil y desde el Sanatorio Junín, cosa que pertenecen a él, a Ademar Capital. Ademar Capital. En la presentación que hace el doctor Haydar, además vincula este escenario con, posteriormente, la adquisición de un edificio en la calle Almagro, el cual habría comprado Andrés Jalil por $1 millón. Y le dice el doctor Haydar al juez Miguel Ángel Contreras, es fundamental que allanemos el edificio y la casa de Andrés Jalil, porque vamos a encontrar cosas que tienen que ver con esta situación, con esta estafa. Bueno, el juez Miguel Ángel Contreras se opuso al allanamiento del edificio y, por supuesto, al del domicilio de Andrés Jalil. ¿Cómo será que esta situación empieza a hacer ruido en Catamarca? Que empieza, claro, a vincularse al hermano del gobernador con la persona que había estafado a medio norte argentino. Que el gobernador Jalil, Raúl Jalil, el 20 de mayo del 22 decide hacer una declaración que a mí me parece llamativa y dice, si encuentro algún funcionario de mi gobierno que está vinculado con alguna de estas estafas, inmediatamente lo voy a echar. El 20 de mayo dice, escuchen bien, si encuentro algún funcionario que está vinculado con estas estafas, inmediatamente lo voy a echar. El 24 de mayo, 4 días después sin decir nada, el gobernador Raúl Jalil de Catamarca echa a su ministro de Desarrollo Social, Maximiliano Rivera, sin dar explicaciones. Pero 4 días antes había dicho, si encuentro a alguien que tiene que ver con las estafas, lo echo. 4 días después echa a Maximiliano Rivera, no declara más nada. Maximiliano Rivera es reemplazado en el Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca por Juan Carlos Rojas. Esto es vital. Ese que está ahí es Juan Carlos Rojas, o Rojitas, como le decían. Un hombre de Catamarca de toda la vida que se había criado siendo mozo del Richmond. Un hombre que además era secretario del gremio UTGRA, secretario en Catamarca de Luis Barrio Nuevo, cabeza de ese gremio a nivel nacional. Rojitas, como le decían, era un hombre que se había formado siendo mozo, lo cual le había dado contacto con casi toda la comunidad de Catamarca,
que lo conocía, que lo quería, que lo respetaba. Y entonces cuando uno empieza a preguntar en Catamarca sobre quién era Rojitas, nos damos con que era un tipo muy querido, muy honesto, muy trabajador. Muy distinto a la imagen que se tenía del resto de la clase política. Y entonces, Rojitas, que está ahí, cuando empieza a investigar, cuando asume el ministerio, empieza a interiorizarse del gran misterio que manejaba. Todos saben que los ministerios de desarrollo social de las provincias, así como el de Nación, son muy amplios y tienen brazos por todos lados. Bueno, en ese marco, Rojitas empieza a interiorizarse de dos cosas muy importantes. La primera es, había comida en los galpones de desarrollo social de Catamarca que no se entregaba. Fíjate las similitudes con casos después de La Nación, etcétera, etcétera. Y dos, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social tenía movimientos de dinero con Ademar Capital. Habría tenido movimientos grandes de dinero con Ademar Capital. ¿Qué hipótesis saca Rojitas de esta situación? ¿Y cuál es la hipótesis, además, que barajan los que estudian esta causa? Que el Ministerio de Desarrollo Social le habría dado todos los meses dinero a Ademar, mucho dinero, y Ademar lo habría devuelto unos 20, unos 30 días después. Y vos decís, ¿cuál es el delito? Porque en definitiva yo te doy 1.000 millones y vos 20 días o 30 días después me devuelves 1.000 millones. El tema es que esa plata entraba, sí, a trabajar en todo el sistema que Ademar operaba, en criptomonedas, empezaba a generar intereses y después yo te devuelvo a vos, pero los intereses nos repartimos entre nosotros. Es decir, si tenés 1.000 millones disponibles durante 20 días, los podés poner a operar en el mercado. Y eso te genera guita, intereses. Y mientras más altos son los volúmenes, más grandes son los intereses. Esa habría sido una de las principales hipótesis de qué pasó con Rojitas, porque acá viene el tema. El ministro Rojas, Rojita, como le decía la comunidad de Catamarca, que lo querían mucho, el 4 de diciembre del 2022, es decir, unos exactamente 8 meses después de haber asumido, aparece muerto. Y acá quebramos para darnos cuenta que es una causa de estafa que tiene una profundidad política tan potente. Y vos decís, ¿cómo aparece muerto? Aparece muerto. Lo encuentra su hijo en una escena del crimen que no se preservó, ya que el primer fiscal de la causa, que se llamaba Laurano Palacio, lo trató como una muerte natural. La familia dice, ¿cómo esto va a ser una muerte natural? El fiscal le dice, esto es una muerte natural. Y es así que los hijos, unos días después de su papá muerto, hacen una conferencia de prensa en donde muestran la foto del padre desfigurado. Vamos a compartir un segundito nada más. Pero esto pasó en Catamarca. Los hijos de un ministro de la provincia, que la justicia les decía su papá murió por una causa natural, hacen esta conferencia. A la familia se le dijo que, al pueblo se le dijo que el ministro de la muerte lo visitó pacífica, que lo sucedido es parte de la vida, que se fue solo y nos entregaron un cajón cerrado. Nos impusieron el secreto de sumario, nos ocultaron la verdad, pero todo sale a la luz. Ahora sabemos que papá no se cayó, que no se desmayó, no tuvo un infarto. Papá fue brutalmente golpeado. Lo tuvieron de rodillas y lo golpearon. Le reventaron el rostro, la boca, le reventaron un ojo. Lo tuvieron de rodillas y así lo ultimaron, rompiéndole la base del cráneo. Le hicieron una abertura de extremo a extremo. Lo arrastraron y lo tiraron en el patio. Lo que los asesinaron, lo limpiaron la escena. Lo rompieron todo y lo dejaron tirado. Luego llegó la policía, llegó el cuerpo forense, la fiscalía. Y esto fue lo que encontraron.
y dijeron que estaban ante una muerte natural, y es mentira, es mentira. Vení. Vergüenza debería dar. Hijos que decían, es mentira que es una muerte natural, a mi papá lo mataron. Por este bochorno, finalmente reemplazan al fiscal Palacios y ponen al fiscal Hugo Costilla. Hugo Costilla rápidamente eleva un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la Corte haga un informe pericial sobre el cuerpo de Rojas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación demora, pero lo hace. Y el informe pericial realizado por la Junta Médica del Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma que al ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, Rojitas, lo habían asesinado, tal cual decían sus hijos y su familia ahí. Hoy todavía no hay ni una hipótesis, ni un testigo, ni un detenido, ni nada por la muerte del ministro. Después de intentar incriminar, por ejemplo, a su empleada doméstica y decir que la empleada le había hecho eso, rápidamente se terminó cayendo esa hipótesis. La justicia de Catamarca fue muy burda con la investigación de la muerte del ministro Rojas y nunca investigaron esta línea que estamos hablando, que mucha gente se acercó a decir: investiguen la línea del Ministerio de Desarrollo Social con el dinero que le daban a Ademar Capital. No se investigó. Pero no solamente es eso. ¿Se acuerdan que conté recién que el ministro Rojas, cuando asume, empieza a interiorizarse de que la Secretaría de Finanzas hacía movimiento de dinero con Ademar Capital? Habría entregado muchos millones para que Ademar operaba, genera intereses, bla, bla, bla. Bueno, unos meses después de la muerte del ministro Rojas, aparece muerto en Alberdi, acá en Tucumán, Sebastián Olarte. ¿Quién era? El secretario de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social. El secretario de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social. Sebastián Olarte, que aparece muerto, rápidamente la justicia de Concepción lo tilda como un suicidio. Y es así que el doctor Alfredo Aydar le presenta un escrito a la justicia de Concepción para que se investigue y para que le digan si fue un suicidio o si fue un homicidio. ¿Por qué? Marcando el antecedente de la muerte del ministro Rojas, todo lo que había pasado y todo lo que se consideraba que tenía que ver con la causa Ademar. Ya pasó un año de eso. La justicia de Concepción no investigó absolutamente nada. Tampoco hay detenido, tampoco hay absolutamente nada en torno a la muerte de Sebastián Olarte, que rápidamente terminó como un suicidio. Y quedó ahí. Esta causa que estoy hablando tiene una complicidad política muy alta. Estamos hablando de un ministro y de un secretario de la provincia muertos sin todavía que alguien diga cómo y por qué murieron, pero que tienen un lazo con esta causa. En ese marco, hoy Edgar Ademar continúa preso en la cárcel de Miraflores, en Catamarca, pero la causa no avanza, o en realidad avanza hacia un lugar que te conté arriba también en aquella reunión de el gobernador Jalil y el doctor Aydar. Empezó a mencionarse, esto es algo que quizás se soluciona con la quiebra. La justicia de Catamarca quiere hacer creer que Edgar Ademar tenía una empresa exitosa y que quebró, y entonces ahora va a ir a concurso de quiebra. Cuando en realidad lo que está pasando ahí es un delito, no es una empresa que quebró. Que en definitiva le puede pasar a una empresa que quiebra y termine con deuda. Esto da la sensación que es otra cosa. Y vamos a escuchar al doctor Aydar, en la actualidad, el abogado que más damnificados tienes en esta causa en todo el país, que representa muchísima gente, cientos de, sobre todo catamarqueños, pero también tucumanos y algunos cordobeses. Y puntualmente él habla de eso, de que se está llevando esa causa para ahí. Escuchá. La maniobra ya es más que evidente en la causa Ademar. Quieren dejarlo a Ademar como un empresario que quebró. Con ese antecedente, los narcotraficantes también podrían quebrar. ¿Cómo puede habilitarse una quiebra cuando hay dinero investigado de haber sido lavado? No puede quebrarse a alguien
si se está investigando que podría haber lavado dinero, o sea, haber cometido un delito con el dinero, y en Catamarca, como todo se puede por orden de Raúl Jalil, autorizaron esa quiebra total y absolutamente fraudulenta, que en el momento oportuno haremos la denuncia correspondiente. Y por otro lado vemos que parte de la estrategia es decir que Ademar no tiene un centavo en criptomoneda y que le robaron. Nuestros informes de la ruta del dinero, que ya suman 9 informes en el expediente, claramente demuestran que el dinero virtual está, que el dinero en criptomonedas está. Venga, a ver, ¿qué dice el doctor Aydar? Que él tiene presentado en la causa 9 informes sobre la ruta del dinero, que es las billeteras virtuales de Edgar Ademar Baquiani, los suyos, sobre todo de él, que están moviendo permanentemente dinero y que tienen millones de dólares en criptomonedas. Lo tienen. El dinero que estafaron, lo tienen. O gran parte del dinero que estafaron, lo tienen. En ese marco, a mí me parece muy apasionante 3 aristas de este caso. La primera es un caso blindado mediáticamente por todos lados. Hay alguna poca información en algunos medios del principio de la causa, pero después, se corta. Y salvo 2 o 3 periodistas que están siguiendo y que estamos siguiendo esto, el resto afuera. ¿Por qué será? Pongo signo de interrogación en un investigado que tiene tanto dinero, además también para repartir, entre otros, a periodistas y a medios. 1. 2. Es impresionante la cantidad de gente involucrada de la provincia de Tucumán que puso guita y la estafaron. Y que ahora no se anima a denunciar. Políticos, jueces, empresarios. Algunos, muy pocos, son parte de la denuncia. O de alguna denuncia. El resto prefieren perder guita antes que alguien los mencione. Antes que alguien diga, este intendente era un posero de Ademar. Andaba buscando gente que le ponga guita. Un intendente de la provincia de Tucumán. Llamaba. Che, hay un negocio espectacular acá. ¿Querés poner guita? ¿Querés poner guita? ¿Querés poner guita? Posero. Movía gente para que pongan en el pozo. Por ejemplo, ese intendente y algunos otros del alto rango de la política tucumana fueron también estafados. Pusieron guita y jamás le devolvieron. Y ahora no se animan a ser parte de esa denuncia porque, a ver, 2 cosas. 1, ¿de dónde sacás tanta guita para poner en dólares? ¿De dónde tiene, por ejemplo, un intendente para poner $100.000 en efectivo? ¿De su salario? No lo creo. Y la segunda, anexada al punto 2. Los políticos, los empresarios y algunos agentes federales, algunos agentes del Poder Judicial que fueron estafados, prefieren perder guita antes de quedar en la sociedad como unos boludos porque los estafaron. Y hay varios así, ¿eh? Varios. Punto número 3. Es tan potente, pero tan potente, la influencia de Ademar en el mundo político empresarial del norte argentino, que ahora algunos también lo defienden. Ademar los estafó y ellos lo defienden para que algunas cosas no se hagan públicas. Un caso muy apasionante que a mí me tiene al filo de una investigación periodística que por ahí, no sé, termino escribiendo un libro, algún guión, etcétera, etcétera, porque es impresionante todo acerca del caso Ademar como está acá. Realmente es impresionante, es un caso para tener en cuenta y es un caso además que está al filo de quizás el primer juicio, que no es esta causa grande la que tiene la Justicia Federal de Catamarca, es una causa más pequeñita en Córdoba
que quizás a mitad de año, o un poquito más adelantado, en agosto más o menos, va a ir a juicio y es la primera quizás que tenemos de a ver qué puede pasar con Ademar en la justicia. Lo que pasa es que el juicio de Córdoba es un juicio solamente a 50 estafados por un monto total de $20 millones, que por supuesto es importante, pero estamos hablando de que la causa enorme que tiene la Justicia Federal de Catamarca es por 400 millones y como por 4.000 damnificados. En ese marco habrá que esperar y seguir de cerca lo que para mí es el caso de estafa más grande de la República Argentina.